Bueno, lo que primero quería comentar, lógicamente, nosotros somos militantes sindicales, luchamos, nuestra vida es la lucha de la clase trabajadora. ¿Qué mejor homenaje podemos hacer? ¿Cómo podemos honrar mejor a otros compañeros que 100 años antes que nosotros han hecho lo mismo? Si no sea continuar con la lucha, desarrollarla, aprender de las mejores enseñanzas que ellos nos puedan dejar y desde ese punto de vista llevarlas a la práctica, o sea, llevar al triunfo aquellas batallas que quedaron pendientes, truncas, con las represiones y las masacres que han sufrido las generaciones del pasado. Y las que hemos sufrido los nuestros también. Entonces el título del conversatorio, que es el poder desafiado, nos interpela, porque interpela el poder desafiado hace 100 años, que es el mismo poder que está desafiado por la rebelión, por ejemplo, que se ha desatado en Chile durante el año pasado en todo su país. Vale decir, en definitiva, yo calculo que lo que dejaron planteado nuestros mártires de 100 años, indudablemente la rebelión de hace menos de un año en Chile y que todavía no ha terminado, nos plantea, digamos, una dinámica. Y eso es un problema importante, entender que hay una continuidad histórica. Desde el mismo punto de vista, nos pareció muy interesante que algunos monumentos referidos precisamente al pasado y a esta época en la cual ocurrió esta masacre de obreros allí en la Federación Obrera Magallánica, han sido objeto de ataques por parte de los manifestantes en Chile durante la rebelión pasada. Esto no es casual. Durante mucho tiempo quizás han tratado de borrar la memoria histórica, pero algún retazo de la memoria histórica permaneció vivo y se expresó en esta lucha y en esta forma de encontrar, decir, bueno, los enemigos de hoy, pero también los enemigos del pasado que representan un sistema contra el cual estamos luchando. Yendo un poco al tema de época. El proceso que tuvo que ver con este atropello, este incendio intencional, esta toma por la fuerza y destrucción o intento de destruir la Federación Obrera Magallánica, que era un ejemplo de organización en todos los planos, no quiero repetir lo que ya dijo Doris antes, que había sido reconocida incluso por, digamos, los prohombres del movimiento obrero chileno, como Recabarren, que había manifestado que él había aprendido muchísimo de la fuerza y de la construcción que había sido capaz cuando estuvo en 1916 participando en actividades junto a esta Federación Obrera. Digamos, forma parte este ataque de un proceso más general de reacción política, de intento de bloquear un proceso revolucionario que se vivía en la época, que tenía que ver, en el caso nuestro, de la región, digamos, patagónica, argentina y chilena, con la rebelión de los obreros de Puerto Natales en enero de 1919, que paradójicamente, miren ustedes, a veces como son de los procesos históricos de complejos, en enero de 1919 se levantaron los obreros en Buenos Aires, en una huelga gigantesca que se llamó la Semana Trágica. Esa huelga fue el mismo tiempo, entre el 7 y el 15 de enero de 1919. Y aquella huelga, aquella semana trágica, que después voy a desarrollar un poquito porque me interesa que usted conozca algo de la situación argentina de la época, bueno, era contemporánea exactamente. Ahora, en la Patagonia estuvieron los sucesos del 19, estuvieron los del 20, y después el proceso se extendió más a Argentina, y tuvimos prácticamente un año de rebelión casi ininterrumpida, o interrumpida por invierno, entre la primera gran huelga, y la segunda huelga y la masacre de los obreros en la Patagonia, que ha estudiado tanto Bayer y que han estudiado tanto otros historiadores posteriores. Entonces, el proceso es un único proceso, tanto es un único proceso que, bueno, todo el mundo, en estos días que uno estuvo leyendo algunas cosas, me encontré con que todos destacan que la Federación Obrera Magallánica hizo muchos intentos de formar una federación obrera en Santa Cruz, en Río Gallegos, durante la década del 10 al 20, en el 3, en el 6, en distintos momentos de ese periodo, de ese proceso, de que se fue gestando de algún modo. Y no cabe duda de que varios, seguramente muchos de los que tuvieron que irse de Chile
en tiempos después de estas represiones que se sufrieron tanto en Natales como en Punta Arenas, recalaron en las instancias argentinas y formaron parte, muchos de ellos seguramente, de esta rebelión argentina. De lo cual ayer, por ejemplo, en otro conversatorio que hubo, se destacaba la presencia también de mucha gente proveniente de la isla de Chiloé. Ahora, ese proceso, que fue un único proceso del 19 al 21, tiene un encuadre internacional, más que regional. ¿Cuál era el encuadre internacional? Aquí los obreros miraban la Revolución Rusa. Aquí los obreros miraban que se extendía una ola revolucionaria en el mundo, en Europa, en distintos lugares. Alemania, en ese momento, en el mismo 1919, tuvo una revolución. Fracasó, pero la revolución existió y durante varios años no se estabilizó el poder político en Alemania. Hubo otra revolución en el 21, otra en el 23. Recién en el 19 se había consolidado la Revolución Rusa, o empezaba a consolidarse un poder allí en Rusia, que era la primera expresión de un gobierno obrero, de un intento de socialismo que marcaba el inicio de una época que, a nuestro criterio, y en esto hablo en nombre del Partido Obrero de Argentina, es una época que no ha terminado, que no ha concluido. Es decir, nosotros nos consideramos hoy, 100 años después, 100 y pico de años después, parte de la época que inició la Revolución Rusa. Y consideramos que el proceso iniciado por esta rebelión no ha terminado y queda planteado el desafío, este desafío al poder, pero el desafío nuestro como revolucionarios, de pensar en un orden social distinto, en un orden social dirigido por los trabajadores y donde suprimamos la explotación del hombre por el trabajo. Esa situación se combinó, esa situación de alza, de luchas y demás, se combinó con grandes crisis económicas también. Nosotros teníamos en la Patagonia algunos momentos de gran bonanza, estaban en crisis. El precio de la lana había caído, no pudo mantener los precios elevadísimos de la época de la guerra. Y la construcción del Canal de Panamá había también cambiado mucho la actividad económica y las perspectivas que se podían plantear específicamente para Punta Arenas, pero para toda la región, no solo para Punta Arenas. Entonces, había cambios que eran, desde el punto de vista, en cierto modo, negativos, o que creaban una tensión social, agravaban la tensión social. Y además teníamos esta situación mundial de estas características que les decía. Las luchas que se desenvolvieron tenían un objetivo muy pequeño. Si en Argentina peleaban para que le dieran más paquetes de vela a los obreros de las estancias, en Chile peleaban para que le eliminen el cobro compulsivo de una atención médica que no brindaban, pero que los estancieros se descontaban como que si fuera que la brindaran. Bueno, son reivindicaciones, digamos, no es una revolución social, es muy pequeño lo que se pide en un momento así. Sin embargo, la potencialidad de esa lucha para poder lograr pequeños reclamos chocaba violentamente a lo sumo para preparar la represión. Fue lo que hicieron con la Semana Trágica en Buenos Aires, donde gran parte de los reclamos, después de haber hecho una masacre de 700 personas en la ciudad de Buenos Aires, fueron concedidos, pero para preparar las condiciones posteriores de una dominación mucho más mejor, digamos, más mejorada. En el caso de Santa Cruz también firmaron un convenio que después no cumplieron y prepararon las condiciones para una represión violenta posteriormente. Entonces, lo que yo quería plantear, porque esto es que todo tiene un carácter internacional. Aquí en la región tiene un carácter internacional y las perspectivas de las ideas que estaban imbuidos nuestros camaradas que luchaban hace 100 años también tienen un carácter internacional. Por eso ayer, en este conversatorio que estuve, me llamó la atención escuchar una frase que, muy olvidada por estos tiempos, que se llama internacionalismo proletario. Me llamó la atención escucharla en la boca del locutor que presentaba el programa, y bueno,
Si uno a eso le agregara simplemente que se trata de un internacionalismo de tipo revolucionario, bueno, realmente estaríamos replanteando aquellas ideas que movieron a los compañeros que hoy queremos honrar. Bueno, entendemos que la mejor forma de honrar a nuestros compañeros militantes es llevando adelante la militancia.